En el funeral de mi hijo, su esposa me echó de mi propia casa. Soy Ricardo. Lo que sucedió después cambió todo. Imagínense esto. Su hijo acaba de fallecer, están de luto, y su nuera los mira a los ojos y les dice: «Deja de llorar, empaca tus maletas y lárgate de mi casa ahora mismo». Me llamó una carga inútil, delante de todos, en el funeral de mi hijo. Pero esto es lo que Valeria no sabía. La casa de la que me estaba echando. Yo la construí en 1987. ¿El dinero que ella pensaba que había heredado? $850,000 que siempre fueron míos. Durante 8 años, ella vivió de mi generosidad mientras me trataba como si fuera un caso de caridad. En lugar de discutir, simplemente me alejé. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa de todas. Si son nuevos aquí, suscríbanse. Comparto historias sobre cómo enfrentar la falta de respeto, y créanme, querrán ver cómo termina esto. Porque lo que Valeria descubrió 3 días después nos enseñó a ambos que las suposiciones pueden costarte todo. Déjenme empezar desde el principio. Las señales estuvieron ahí desde el comienzo, solo elegí ignorarlas. Cuando mi hijo Diego murió en ese accidente automovilístico hace 2 meses, Valeria inmediatamente tomó el mando. «No te preocupes por los arreglos, Ricardo», dijo ella. «Yo me encargaré de todo». Lo que realmente quiso decir fue: «No te metas en mi camino». En la funeraria, ella tomó cada decisión. El ataúd, las flores, incluso la música. Cuando sugerí la canción favorita de Diego, esa balada que solíamos escuchar cuando construimos esta casa juntos en 1987, ella me interrumpió. «Eso es demasiado deprimente», Valeria dijo. «Necesitamos algo más animado». La vi dominar la sala con su vestido negro de $300, dirigiendo a todos como si fuera la directora de esta obra trágica. ¿Y yo? Yo estaba sentado en mi viejo traje gris, el mismo que había usado en el funeral de mi esposa 2 años antes, sintiéndome invisible. La segunda señal llegó durante la recepción en nuestra casa. Mi casa, técnicamente, aunque Valeria la había estado tratando como suya desde la muerte de Diego. Me llevó aparte en la cocina. «Ricardo, tenemos que hablar sobre su situación». ¿Mi situación? Usted depende financieramente de nosotros ahora. Diego lo estaba manteniendo, y ahora que él no está. Ella se encogió de hombros. No puedo cargar con ese peso. Peso. Esa palabra golpeó más fuerte de lo esperado. He sido más que generosa dejándolo quedarse aquí, continuó. Pero esta casa es mía ahora. Todo es mío. Diego me lo dejó todo a mí. Asentí lentamente. Valeria vio ese asentimiento como una derrota. Lo que no vio fue el cálculo. Ella no tenía idea de que Diego nunca había sido dueño de esta casa. Vivió aquí, sí. Creció aquí, absolutamente. ¿Pero ser el dueño? Nunca. Ella tampoco sabía sobre el archivador en el sótano. 4 cajones de registros financieros meticulosamente organizados que se remontaban a 40 años atrás. El contador público que llevo dentro nunca tiraba nada. Y lo más importante, ella no sabía sobre el fideicomiso. Pero me estoy adelantando. Los invitados al funeral vieron lo que Valeria quería que vieran. Una exitosa agente de bienes raíces, haciéndose cargo durante una crisis familiar, y un anciano que no podía manejar sus propios asuntos. La vieron estrechar manos y aceptar condolencias como si fuera la cabeza de la familia ahora. Mientras tanto, yo me senté tranquilamente en el viejo sillón reclinable de Diego, el que le había comprado para su cumpleaños número 16, y la escuché pintarme como el suegro dependiente. A Ricardo le está costando adaptarse, la escuché decirle a nuestra vecina, Carmen. El pobre hombre no entiende de finanzas. Diego manejaba todo por él. Carmen me lanzó una mirada compasiva. Me conocía desde hacía 37 años, desde el día en que puse la primera piedra en este terreno. Pero incluso ella parecía creer la versión de la realidad de Valeria. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. La gente ve lo que espera ver.
Valeria esperaba ver a un viudo afligido que no podía valerse por sí mismo. Así que eso es lo que vio. El viejo auto sedán que yo conducía en lugar de algo llamativo. La ropa sencilla que usaba en lugar de trajes costosos. La forma tranquila en que manejaba mi dolor en lugar de hacer un espectáculo de ello. Ella confundió humildad con impotencia, silencio con debilidad, generosidad con desesperación. Era un error comprensible. Había pasado 2 años desde la muerte de mi esposa Elena viviendo de manera sencilla. No hay necesidad de juguetes caros o símbolos de estatus cuando estás aprendiendo a vivir solo. Diego entendía eso. Respetaba mi elección de simplificar mi estilo de vida. Pero Valeria, ella medía el valor por la apariencia, por el volumen, por quién controlaba la conversación. Estaba a punto de aprender que la persona más peligrosa en cualquier habitación es la que no necesita demostrar nada. Cuando los últimos invitados se fueron esa noche de martes, Valeria me acorraló junto a la puerta principal. Lo decía en serio, Ricardo. Este arreglo ya no funciona. Miré alrededor de la sala de estar que había pintado 3 veces a lo largo de las décadas. Los pisos de madera que había instalado a mano. Las molduras del techo que había medido y cortado con Diego cuando él tenía 12 años. Lo entiendo, dije en voz baja, pero Valeria no tenía idea de lo que yo entendía, y definitivamente no tenía idea de lo que vendría después. La mañana del miércoles trajo claridad y café en igual medida. Me senté en la mesa de mi cocina, la que Elena y yo habíamos comprado en una venta de garaje en 1986, e hice una lista. No de lo que estaba perdiendo, sino de lo que Valeria pensaba que estaba ganando. La casa. 223 metros cuadrados de recuerdos en una calle tranquila de los suburbios. Valor actual de mercado, según la propia experiencia inmobiliaria de Valeria. $420,000. El seguro de vida. La póliza de Diego a través de su firma de ingeniería. $150,000. Valeria ya había empezado a gastar ese dinero en su cabeza. Los muebles. Todo. Desde la vitrina antigua de Elena hasta la colección de libros de texto de ingeniería de Diego. Sin valor para otros, pero invaluables para mí. Mi dignidad. Viendo a Valeria desfilar como si hubiera heredado un reino cuando en realidad no había heredado nada en absoluto. Pero esto es lo que realmente me molestaba. No era el dinero ni siquiera la casa. Era el borrado. Valeria estaba eliminando sistemáticamente cada rastro de la vida que Elena y yo habíamos construido aquí. Ya había guardado en cajas las fotos de Elena de la repisa de la chimenea. Los dibujos de la infancia de Diego habían desaparecido del refrigerador. Incluso mis viejos certificados de contador habían desaparecido de la pared del estudio. Estoy redecorando, explicó ella cuando pregunté por las fotos de Elena. Diego siempre decía que este lugar necesitaba una actualización. Actualización. Como si 40 años de recuerdos fueran un software obsoleto. Ella me dio 30 días. 30 días para encontrar otro lugar donde vivir con lo que ella asumía que era solo mi seguridad social y nada más. 30 días para empacar 4 décadas y fingir que nunca sucedieron. ¿La parte más cruel? Lo estaba haciendo todo con tanta confianza. Con tanta certeza de que ella tenía todas las cartas. La tarde del martes, me había entregado un cronograma impreso. Realmente lo imprimió, como si yo fuera un inquilino siendo desalojado. 15 de noviembre, dijo señalando la fecha marcada en rojo. Eso le da tiempo para encontrar una bonita comunidad para personas mayores, un lugar más apropiado para su situación. Su situación. Ahí estaba esa frase de nuevo. Ya he investigado algunos lugares. Continuó, sacando folletos como si me estuviera haciendo un favor. La residencia El Atardecer tiene vacantes. Cuesta solo $800 al mes por un estudio. $800 al mes. Ella esperaba que yo gastara todo mi cheque de la seguridad social en alquiler y de alguna manera sobreviviera sin nada más. ¿Qué hay de la comida?, pregunté. ¿Transporte? ¿Facturas médicas? Ella se encogió de hombros. Hay programas para personas en su situación, cupones de alimentos,
Asistencia pública. El gobierno se ocupa de las personas mayores. El gobierno. Como si yo fuera un caso de caridad que nunca había contribuido nada a la sociedad. Fue entonces cuando me di cuenta de que Valeria no solo me quería fuera, quería que yo estuviera agradecido por la oportunidad de irme. Quería que le diera las gracias por los 30 días en lugar de 0, que apreciara su generosidad por no llamar a la policía para que me sacaran de inmediato, que aceptara que así era simplemente como funcionaban las cosas ahora que Diego se había ido. Pero la mañana del miércoles, sentado con mi café y mi lista, tuve una comprensión diferente. Valeria había hecho una suposición crítica, que Diego era dueño de todo lo que ella reclamaba. Había estado casada con él durante 8 años. Había vivido en esta casa durante 8 años. Probablemente nunca había visto una escritura o un estado de cuenta de la hipoteca, o cualquier documento que probara la propiedad de nada. ¿Por qué lo haría? Diego manejaba las finanzas, tal como su madre y yo le habíamos enseñado. El hombre se ocupa del dinero. Anticuado tal vez, pero funcionó para nosotros, excepto que Diego nunca había manejado realmente mis finanzas. Me había ayudado en la casa, claro. Traía la compra cuando la necesitaba. Me llevaba a las citas médicas después de que Elena murió. ¿Pero el dinero? ¿Las inversiones? ¿La propiedad? Eso siempre fue mío para administrar. Valeria vio la amabilidad de Diego y asumió dependencia. Vio mi gratitud y asumió obligación. Vio 2 años de duelo silencioso y asumió derrota. Si yo no decía nada, si simplemente empacaba mis maletas y me iba arrastrando los pies a la residencia al atardecer como un buen anciano, ¿qué mensaje enviaría eso? Que los matones ganan. Que el volumen vence a la verdad. Que si eres lo suficientemente ruidoso y confiado, puedes reescribir la historia y robar la vida de alguien. Que el respeto es opcional cuando tratas con personas mayores. Que mis 40 años de matrimonio con Elena no significaban nada. Que la casa que construimos juntos era solo ladrillos y madera. Que el hijo que criamos aquí podía ser olvidado tan fácilmente como las fotos retiradas de una repisa. Lo que estaba en juego no era solo financiero. Era existencial. Pero yo tenía algo que Valeria no sabía. Algo que cambiaría todo. Solo necesitaba encontrar el momento adecuado para usarlo. Y ese momento llegaría antes de lo que ella pensaba. La mañana del jueves, Valeria entró en mi casa con la llave de Diego. Yo estaba desayunando cuando escuché abrirse la puerta principal. Sin llamar, sin buenos días. Entró como si fuera la dueña del lugar, lo cual, en su mente, lo era. «Ricardo, tenemos que hablar», anunció, marchando hacia la cocina con una carpeta color manila bajo el brazo. ¿Sobre qué? Sobre sus finanzas. Se sentó frente a mí sin ser invitada. He estado pensando en su situación y necesito entender exactamente qué estaba cubriendo Diego por usted. Tomé un sorbo de café. ¿Cómo qué? Pregunté. Los servicios públicos, los impuestos a la propiedad, el seguro. Ella abrió su carpeta y sacó un bloc de notas cubierto con su letra. Diego nunca me dijo las cantidades exactas, pero necesito saberlo para poder hacer un presupuesto adecuado. ¿Presupuesto para qué? Para hacerme cargo de esos pagos, obviamente. Me miró como si yo fuera lento. Hasta que se mude, tendré que cubrir todo lo que Diego estaba cubriendo por usted. Dejé mi taza de café sobre la mesa. ¿Y qué es exactamente lo que crees que Diego estaba cubriendo? Todo. La hipoteca, los impuestos, la factura de la luz. Usted tiene ingresos fijos, Ricardo. La seguridad social no da para tanto. ¿Eso es lo que Diego te dijo? La pluma de Valeria dejó de moverse. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, ¿Diego te dijo específicamente que estaba pagando mis facturas? No tenía que decírmelo, es obvio. Ella hizo un gesto alrededor de la cocina. ¿De qué otra manera podría permitirse vivir aquí? Esta casa vale más de $400,000. ¿Y cómo sabes lo que vale? Soy agente de bienes raíces, Ricardo. Conozco los valores de las propiedades en este vecindario, pero nunca has visto la escritura. La pregunta quedó flotando en el aire como humo. La expresión de confianza de Valeria parpadeó por un momento.
No necesito ver la escritura. Diego heredó esta casa cuando murió su esposa. ¿Lo hizo? Pregunté. Por supuesto que sí. ¿Quién más la obtendría? Me levanté lentamente y caminé hacia el fregadero, enjuagando mi taza de café con cuidado deliberado. ¿Sabes, Valeria? Has hecho muchas suposiciones sobre mis finanzas. No son suposiciones, son hechos. ¿De verdad? ¿Qué otros hechos tienes? Ella consultó su blog de notas. Diego me dijo que usted nunca contribuyó ni un centavo a esta casa. Me di la vuelta. ¿Eso es lo que Diego te dijo? Sí. Interesante. Porque yo construí esta casa en 1987. Pagué en efectivo por el terreno, contraté a los contratistas, supervisé cada día de la construcción. La cara de Valeria se tensó. Eso fue hace 37 años. Las cosas cambian. Algunas cosas, no la propiedad. Mire, Ricardo, sé que esto es difícil para usted. Perder a Diego, tener que enfrentar la realidad sobre su situación financiera. Pero la negación no ayudará. ¿Qué negación? Fingir que no depende de la caridad familiar. La palabra caridad aterrizó como una bofetada. Me sequé las manos en el paño de cocina, tomándome mi tiempo. Valeria, déjame preguntarte algo. ¿Qué? En 8 años de matrimonio, ¿Diego alguna vez te mostró un estado de cuenta de la hipoteca? Manteníamos nuestras finanzas separadas. ¿Alguna vez mencionó hacer pagos de la casa? No discutíamos cada detalle de sus gastos. ¿Alguna vez lo viste escribir un cheque para los impuestos a la propiedad? Su silencio fue respuesta suficiente. Esto es lo que creo que pasó, dije apoyándome contra la encimera. Diego me ayudaba en la casa, recogía la compra, hacía algo de trabajo en el jardín, y tú asumes que eso significaba que me estaba manteniendo financieramente, porque eso es lo que parecía. Las apariencias engañan. Valeria se levantó, claramente frustrada. ¿Bien? Muéstreme la escritura, entonces. Pruebe que es dueño de esta casa. No tengo que probarte nada. Sí, tiene que hacerlo, porque soy la viuda de Diego y heredé todo. ¿Lo hiciste? Deje de responder preguntas con preguntas. Deja de hacer suposiciones. Nos miramos el uno al otro a través de la cocina. La mandíbula de Valeria estaba tensa. Su compostura de agente de bienes raíces se resquebrajaba. Tiene hasta el 15 de noviembre, dijo finalmente. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Ya veremos eso. Ella recogió sus papeles y se dirigió a la puerta. ¿Ya veremos qué? Pero solo sonreí y comencé a cargar el lavavajillas. Algunas conversaciones se terminan mejor con abogados presentes. La tarde del viernes, hice algo que no había hecho en meses. Bajé al sótano. El sótano siempre había sido mi santuario. Elena solía bromear diciendo que yo era como una ardilla allá abajo, guardando cada documento y recibo como si fueran nueces para el invierno. Nunca se sabe cuándo necesitarás prueba de algo, le decía yo. Ella ponía los ojos en blanco y me recordaba que la gente normal no guardaba 40 años de estados de cuenta bancarios. Pero yo no era gente normal. Era un contador que había aprendido temprano que los rastros de papel cuentan historias, y las historias te protegen cuando la memoria falla o la gente miente. El archivador estaba exactamente donde lo había dejado. 4 cajones de organización meticulosa, cada cajón etiquetado por década, cada carpeta etiquetada por categoría, cada documento archivado cronológicamente. Era hermoso a su manera. Saqué el cajón inferior primero. Años 80. La década que cambió todo. Adentro encontré la carpeta que estaba buscando. Bienes raíces. Calle de los Robles 447. Sí, 447. El número de casa que Valeria pensaba que ahora poseía. El primer documento era el acuerdo original de compra de la tierra. 12 de marzo de 1987. Ricardo, comprador, $43,000 por el lote. El segundo documento era el contrato de construcción. Compañía Constructora García e Hijos. Sin relación conmigo,
solo una coincidencia de nombres. $78,000 por una casa colonial personalizada. El tercer documento era el más importante, la escritura original, registrada el 15 de marzo de 1987. Propietario, Ricardo. Sin codeudor. Sin propiedad conjunta, sin hipoteca. Había pagado en efectivo por todo. Valeria no tenía idea, por supuesto. Ella tenía 4 años en 1987, probablemente aprendiendo a atarse los zapatos mientras yo aprendía a leer planos. Pero había más en esa carpeta, mucho más. Pólizas de seguro, recibos de impuestos a la propiedad, acuerdos de conexión de servicios públicos, todo a mi nombre, todo pagado por mí. Todo probando la propiedad continua durante 37 años. El nombre de Diego no aparecía en ninguna parte de estos documentos. Saqué el segundo cajón. Años 90. Más de lo mismo. Impuestos a la propiedad pagados anualmente por Ricardo. Primas de seguro pagadas trimestralmente por Ricardo. Incluso los recibos de jardinería estaban a mi nombre. El cajón de los años 2000 contaba la misma historia. Y los 2010. Y el archivo más reciente de 2024. Pero la verdadera sorpresa estaba en la parte trasera del cajón inferior. En una carpeta etiquetada, Documentos del fideicomiso. Privado. Esta era la carpeta que Valeria definitivamente no conocía. Adentro había papeles que cambiarían todo. Documentos que contaban una historia que ella no podía imaginar. El primer papel era un acuerdo de fideicomiso, fechado el 15 de junio de 1985. Antes de que Diego siquiera naciera. El fideicomiso familiar de Ricardo y Elena. El segundo papel era un estado de cuenta bancario del Primer Banco Nacional. Saldo actual al 31 de octubre de 2024. $853,412. El tercer papel era una lista de beneficiarios del fideicomiso. El nombre de Diego estaba ahí, sí, pero no como heredero. Como beneficiario durante su vida, con términos y condiciones específicos. Términos y condiciones sobre los que Valeria nunca se había molestado en preguntar. El fideicomiso era complicado, como siempre lo son estas cosas. Pero la estructura básica era simple. Elena y yo éramos los fideicomisarios originales. Después de la muerte de Elena, me convertí en el único fideicomisario. Diego recibía asignaciones mensuales para educación, asistencia de vivienda y apoyo familiar. Pero la propiedad permanecía siempre con el fideicomiso, lo que significaba que permanecía conmigo. Diego había vivido cómodamente porque yo me aseguré de que viviera cómodamente. El título de ingeniería que ayudé a pagar, la boda que ayudé a financiar, las diversas inversiones y oportunidades que se le presentaron. Todo fluía de este fideicomiso. Todo permanecía bajo mi control. Valeria vio el estilo de vida cómodo de Diego y asumió que era independientemente rico. Vio su generosidad hacia mí y asumió que provenía de sus propias ganancias. Nunca imaginó que el dinero que fluía de Diego hacia mí era en realidad mi propio dinero fluyendo de regreso a casa. Es curioso cómo funcionan las suposiciones. Ves lo que encaja con tus expectativas e ignoras lo que no. Valeria esperaba que las parejas jóvenes exitosas mantuvieran a sus padres ancianos. Así que cuando vio a Diego ayudándome, asumió dependencia. Nunca consideró la posibilidad de que yo lo estuviera ayudando a él. Pero había un documento más en esa carpeta, uno que importaría más cuando llegara el momento de decir la verdad. La póliza de seguro de vida de Diego. $150,000, tal como dijo Valeria. Pero el beneficiario no era Valeria. El beneficiario era el fideicomiso familiar de Ricardo y Elena, lo que significaba que el beneficiario era yo. Valeria había estado gastando dinero que nunca fue suyo para empezar, haciendo planes con recursos que pertenecían a otra persona, construyendo un futuro sobre una base que no existía. Cerré el archivador y volví a subir las escaleras. En la cocina me hice un sándwich y pensé en los tiempos. Valeria me había dado hasta el 15 de noviembre para mudarme. Hoy era 1 de noviembre.
Eso me daba exactamente 2 semanas para decidir cómo manejar esta situación. Podría llamarla ahora mismo, explicarle la verdad, mostrarle los documentos, ver su mundo colapsar en tiempo real. O podría esperar, dejar que siga haciendo suposiciones, dejar que cabe el agujero más profundo, dejar que aprenda la lección de la manera difícil. Mientras comía mi sándwich, recordé algo que mi viejo socio solía decir. Ricardo, a veces la mejor estrategia de negociación es dejar que el otro tipo hable hasta acorralarse a sí mismo. Valeria definitivamente estaba hablando hasta acorralarse. La pregunta era, ¿qué tan profundo quería dejarla cavar antes de detenerla? Miré alrededor de la cocina que había diseñado hace 37 años, los gabinetes que había elegido, las encimeras que había instalado, las ventanas que había medido y ordenado. Mi casa, mi fideicomiso, mi elección. Valeria estaba a punto de aprender que el respeto no es negociable, pero primero necesitaba terminar de cavar. La mañana del domingo trajo lo peor de Valeria. Me estaba preparando para ir a misa cuando llegó con 3 de sus amigas, agentes de bienes raíces. Las había invitado para lo que llamó una consulta sobre el potencial de la casa. Las escuché antes de verlas. La voz de Valeria resonando a través de la puerta principal. Este lugar tiene una estructura increíble, pero la decoración es tan anticuada. Estilo clásico de viejitos, ya sabes. Caminaron por mi casa como si ya fuera de ellas. Dios mío, Valeria, esta moldura de techo es hermosa, dijo una mujer rubia con botas caras. ¿Original? De 1987, respondió Valeria. Ricardo construyó este lugar, pero no tiene ojo para el diseño moderno. Mira este papel tapiz y esos muebles. Es como un museo. Yo estaba parado en lo alto de las escaleras escuchándolas catalogar el trabajo de mi vida, como si fuera una venta de garaje. La estructura está definitivamente ahí, dijo otra mujer. Pero tendrás que destrozar la cocina. Esos gabinetes son tan de los 80. Ya estoy planeando eso, dijo Valeria. Ricardo se mudarán a una comunidad de ancianos pronto, así que tendré control total sobre las renovaciones. Control total sobre mi cocina, la que Elena y yo habíamos planeado juntos durante 6 meses. Bajé las escaleras vistiendo mi ropa de domingo. 3 mujeres que nunca había conocido estaban paradas en mi sala de estar tomando fotos. ¡Ricardo! La voz de Valeria era artificialmente brillante. Justo a tiempo. Quiero que conozcas a unas colegas. Las presentó como si yo fuera una curiosidad. Este es Ricardo, el padre de Diego. Él es el dueño original, pero está haciendo la transición a una situación de vida más adecuada. Transición. Como si yo fuera un cambio de trabajo. Señor Ricardo, dijo la rubia, su casa tiene mucho carácter. Debe haber puesto mucho trabajo en ella. Algo, dije. Valeria nos dice que se muda a la residencia al atardecer. Es una instalación tan agradable. Miré a Valeria. ¿Eso es lo que estoy haciendo? Lo discutimos, Ricardo. 15 de noviembre, ¿recuerda? Recuerdo que usted lo discutió. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Las agentes inmobiliarias intercambiaron miradas. Bueno, dijo la rubia. Probablemente deberíamos dejarlo ir a misa. En realidad, dijo Valeria, Ricardo, mientras todos están aquí, tal vez podrías contarles sobre los problemas de mantenimiento, la gotera del techo, los problemas del calentador. No había gotera en el techo. El calentador tenía 2 años. No tengo conocimiento de ningún problema de mantenimiento, dije con cuidado. Ricardo, sabes que el grifo del baño de arriba gotea y el sótano se pone húmedo en primavera. El grifo necesita una arandela de 50 centavos. El sótano ha estado seco durante 20 años. La sonrisa de Valeria se tensó. Ricardo está muy apegado a este lugar. A veces no ve problemas que son obvios para otros. ¿Problemas como qué?, pregunté. Como el hecho de que no puede permitirse mantener una casa de este tamaño. La habitación se quedó en silencio. Incluso las agentes inmobiliarias parecían incómodas. No puedo permitírmelo,
Pregunté. Ricardo, ya pasamos por esto. Su seguridad social apenas cubre los gastos básicos de vida. ¿Y cómo sabe esto? Porque no soy ciega. Conduce un Honda de 15 años. Compra con cupones. No ha actualizado nada en esta casa desde los años 90. Una de las agentes se aclaró la garganta. ¿Quizás deberíamos reprogramar este recorrido? No, está bien, dijo Valeria. Ricardo entiende la situación. Ha tenido 2 años para adaptarse a la realidad desde que murió Elena. ¿Qué realidad es esa? Pregunté. Que es un hombre de 70 años con ingresos fijos que ya no puede manejar una casa de 223 metros cuadrados. ¿70? 68, lo que sea. El punto es que estás haciendo suposiciones sobre mis finanzas. No son suposiciones, Ricardo. Son observaciones. ¿Observaciones sobre qué? Sobre el hecho de que ha estado viviendo de la generosidad de Diego durante 2 años y ahora que Diego se ha ido, necesita enfrentar la realidad. Las palabras quedaron flotando en el aire como gas lacrimógeno. Las 3 agentes inmobiliarias estaban buscando activamente las salidas. La generosidad de Diego, repetí. Sí, Diego pagaba sus impuestos a la propiedad. Diego cubría sus servicios públicos. Diego se aseguraba de que tuviera comida y atención médica. ¿Lo hacía? Usted sabe que lo hacía. ¿Y tú sabes esto por qué? Porque estaba casada con él. Lo vi escribiendo los cheques. ¿Qué cheques? La cara de Valeria se sonrojó. Los cheques para sus gastos. ¿Lo viste escribir cheques al condado para los impuestos a la propiedad? Él manejaba esas cosas en línea. ¿Lo viste pagar mi factura de electricidad? Él transfería dinero a su cuenta. ¿Alguna vez viste estados de cuenta bancarios que mostraran estas transferencias? Manteníamos nuestras finanzas separadas. ¿Así que nunca viste realmente ninguno de estos pagos? La agente rubia dio un paso adelante. ¿Sabes qué, Valeria? Esto se siente como una discusión familiar. Tal vez deberíamos darles algo de privacidad. ¿No? Dijo Valeria bruscamente. Esto necesita decirse. Ricardo, no puede seguir viviendo en negación sobre su situación financiera. ¿Qué negación? La negación de que usted es cualquier cosa menos una carga. La palabra hizo eco en la habitación. Incluso Valeria pareció sorprendida de haberlo dicho en voz alta. Una carga, dije en voz baja. Lo siento, pero sí, es una carga. Lo ha sido desde que murió Elena. Diego era demasiado amable para decirlo, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Demasiado amable para decir qué? Que mantenerlo lo estaba llevando a la bancarrota. ¿Bancarrota? Sí. Solo los impuestos a la propiedad son $8,000 al año. Sume los servicios públicos, el mantenimiento, sus gastos médicos. Ella estaba tomando impulso ahora, dejando salir 2 meses de frustración. Diego gastó $40,000 el año pasado manteniéndolo a flote. $40,000, al menos. ¿Y ahora él se ha ido y se supone que yo debo asumir esa carga? Tengo mi propia vida en la que pensar. Las agentes inmobiliarias se estaban acercando a la puerta. Así que me estás echando, dije. Le estoy dando 1 mes para encontrar una vivienda adecuada. Eso es más generoso de lo que la mayoría de la gente sería. ¿Generoso? Sí, generoso. Porque francamente, Ricardo, usted nunca contribuyó nada al éxito de Diego. Él construyó su propia vida, ganó su propio dinero, compró su propia casa. Esta casa, sí, esta casa. Diego la heredó de Elena y ahora yo la heredo de Diego. Así es como funciona la herencia, asentí lentamente. Ya veo. Bien, finalmente. ¿Valeria? ¿Qué? Quizás quieras verificar tus hechos antes de hacer declaraciones como esa frente a testigos. Ella se rió. ¿Qué hechos? Ricardo, soy una profesional de bienes raíces. Sé cómo funciona la propiedad. ¿Lo sabes? Mejor que usted, aparentemente. Miré a las 3 mujeres junto a la puerta. Estaban presenciando algo para lo que definitivamente no se habían apuntado. Señoras, dije, tal vez quieran pedirle a Valeria que les muestre la escritura de esta casa antes de comenzar a planificar renovaciones. La cara de Valeria se puso blanca.
Ricardo, no... ¿No qué? ¿No diga la verdad? Pero ya había dicho suficiente. A veces la mejor venganza es dejar que la gente se ahorque con sus propias palabras. Disfruten su recorrido, dije, y me dirigí a la puerta principal. Tenía que llamar a un abogado. La mañana del lunes, me senté en la oficina de la licenciada Beatriz Torres, con 3 carpetas color manila sobre el escritorio de caoba entre nosotros. Beatriz había estado manejando mis asuntos legales durante 20 años. Ella sabía exactamente lo que contenían esas carpetas. «Ricardo», dijo ella, ajustándose sus anteojos de lectura. «Tengo que preguntar, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?» «Estoy seguro. Porque una vez que comencemos este proceso, no hay vuelta atrás. Valeria sabrá todo». «Bien». Beatriz abrió la primera carpeta. «Repasemos lo que tenemos. La escritura original de la calle de los Robles 447 estaba encima. Ricardo, único propietario, registrado el 15 de marzo de 1987. 5 deudores, notó Beatriz. Sin propiedad conjunta, sin hipoteca. Pagaste en efectivo por el terreno y la construcción. Correcto. Ella abrió la segunda carpeta. Registros de impuestos a la propiedad por 37 años. Todos pagados por ti desde tus cuentas. Correcto. Pólizas de seguro, facturas de servicios públicos, contratos de mantenimiento, todo a tu nombre. Correcto. Ella abrió la tercera carpeta. Y esta es la grande. El fideicomiso familiar. Los documentos del fideicomiso eran gruesos, complejos, llenos de lenguaje legal que tomó años desarrollar y décadas financiar. ¿Saldo actual?, preguntó Beatriz, aunque ya lo sabía. $853,412 hasta el viernes pasado. ¿Y el estatus de Diego en el fideicomiso? Beneficiario durante su vida. Nunca fideicomisario. Nunca propietario. Beatriz se recostó en su silla de cuero. Ricardo, este es un patrimonio sustancial. Valeria no tenía idea. Ninguna. Y Diego nunca le contó sobre la estructura del fideicomiso. Diego era un buen hijo, pero no era detallista con las finanzas. Sabía que yo lo ayudaba cuando necesitaba ayuda. Probablemente nunca pensó en explicar de dónde venía el dinero. Entonces, Valeria asumió que Diego te estaba manteniendo en lugar de al revés. Beatriz sacudió la cabeza. Es comprensible, supongo. Las parejas jóvenes no suelen tener fideicomisos de este tamaño respaldándolos. La ironía es hermosa, dije. Valeria me echó de mi propia casa usando mi propio dinero para amenazarme. ¿Cómo así? El seguro de vida de Diego. $150,000. Ella ha estado haciendo planes con ese dinero durante 2 meses. Pero el beneficiario es el fideicomiso, lo que significa que el beneficiario soy yo. Beatriz sacó una calculadora. Entonces, déjame asegurarme de entender. Valeria cree que heredó una casa de $420,000 y $150,000 en seguro de vida. Así es. Pero en realidad no heredó nada. La casa te pertenece y el dinero del seguro va a tu fideicomiso. Así es. Y ella te ha estado tratando como un caso de caridad, mientras planeaba gastar casi $600,000 que nunca fueron suyos. Así es. Beatriz se quedó callada un momento, procesando la situación. Ricardo, tengo que preguntar, ¿por qué dejaste que esto continuara durante 2 meses? ¿Por qué no corregiste sus suposiciones de inmediato? Pensé en la escena de esa mañana de domingo. Valeria llamándome una carga frente a extraños. La crueldad casual de ello. Porque quería ver hasta dónde llegaría. Y llegó bastante lejos. Beatriz asintió. ¿Qué quieres hacer ahora? Quiero establecer límites claros. ¿Límites legales? Todo tipo de límites. Ella sacó un bloc de notas. Háblame. Primero, quiero que se procese el reclamo del seguro de inmediato. El dinero pertenece al fideicomiso, no a Valeria. Hecho. Eso es sencillo. Segundo, quiero que se le notifique formalmente a Valeria que es una inquilina en mi casa, no una propietaria.
También sencillo. ¿Con cuánto aviso? 30 días. El mismo plazo que ella me dio. Beatriz sonrió levemente. Justicia poética. Tercero, quiero que ella entienda exactamente cuál era la relación de Diego con el fideicomiso, para que no pueda alegar ignorancia en el futuro. Podemos proporcionar documentación completa. Y cuarto, hice una pausa. Quiero testigos presentes cuando tengamos esta conversación. ¿Testigos? Las mismas agentes de bienes raíces que la escucharon llamarme una carga ayer. Deberían escuchar la verdad también. Beatriz dejó su pluma. ¿Ricardo? Eso se siente como humillación pública. No, humillación pública es lo que Valeria me hizo a mí. Esto es educación pública. ¿Hay una diferencia? Valeria me humilló para sentirse poderosa. Yo estoy educando a la gente para prevenir futuros malentendidos. Beatriz consideró esto. Las agentes de bienes raíces no son necesarias para el proceso legal, pero son necesarias para el proceso social. Explícate. Valeria pasó 2 meses diciéndole a la gente que soy un viejo arruinado viviendo de la caridad familiar. Esas personas merecen saber la verdad. Y Valeria merece escuchar esa verdad frente a las mismas personas a las que les mintió. Exacto. Beatriz tomó notas en su blog. ¿Cuándo quieres hacer esto? Mañana. Dale a Valeria 24 horas para disfrutar de sus suposiciones. ¿Y si se niega a reunirse? Entonces entregamos los papeles sin explicación y dejamos que ella lo averigüe. Beatriz sacó su calendario. Puedo tener todo listo para las 10 de la mañana. ¿Mañana? Perfecto. ¿Dónde quieres reunirte? En la oficina de bienes raíces de Valeria, donde sus colegas puedan ver cómo se ve el respeto. Beatriz levantó la vista de su calendario. Ricardo, he ejercido la abogacía durante 30 años. He visto muchas disputas familiares. Esto no es por el dinero, ¿verdad? No, es por la falta de respeto. Es sobre los límites. Valeria necesita aprender que no puedes tratar mal a la gente solo porque crees que no tienen poder. ¿Y si hubiera sido respetuosa desde el principio? Entonces estaríamos teniendo una conversación diferente. Le habría explicado la situación en privado y la habría ayudado a hacer la transición hacia la independencia. Pero no fue respetuosa, fue cruel. Hay una diferencia entre el duelo y la crueldad. Beatriz cerró las carpetas. Haré las llamadas esta tarde. Gracias. ¿Ricardo? ¿Sí? Por lo que vale, creo que Diego estaría orgulloso de cómo estás manejando esto. Me levanté y le estreché la mano. Diego me enseñó algo importante. ¿Qué es eso? Que la fuerza tranquila vence a la ignorancia ruidosa cada vez. Era un muchacho inteligente. Aprendió del mejor maestro. ¿Beatriz? No, la vida. La vida le enseñó que el respeto se gana, no se hereda. Al salir de la oficina legal, pensé en el cronograma de Valeria. Me había dado hasta el 15 de noviembre para mudarme. Mañana era 5 de noviembre. Ella estaba a punto de aprender que algunos plazos cortan en ambas direcciones, y algunas suposiciones cuestan más de lo que puedes pagar. El hombre tranquilo estaba a punto de hablar, y cuando los hombres tranquilos finalmente hablan, la gente inteligente escucha. Valeria estaba a punto de descubrir exactamente qué tan inteligente era realmente. La mañana del martes a las 10, la licenciada Beatriz Torres y yo entramos en Bienes Raíces Premier en la calle principal. Valeria estaba en su escritorio, mostrando fotos de casas a una pareja joven. Levantó la vista cuando entramos, y su rostro pasó de una sonrisa profesional a confusión, y luego a algo cercano a la alarma. «¿Ricardo? ¿Qué hace aquí? Tenemos que hablar», dije con calma. «En privado». La joven pareja miró entre nosotros, sintiendo la tensión. «Estoy con clientes», dijo Valeria, su compostura de agente inmobiliaria activándose. «¿Puede esperar esto?» «No», dijo Beatriz, dando un paso adelante. «Soy Beatriz Torres, abogada. Necesitamos discutir algunos asuntos legales urgentes con respecto al patrimonio de su difunto esposo». Las palabras abogada y asuntos legales tuvieron un efecto inmediato. La joven pareja intercambió miradas.
Tal vez deberíamos reprogramar, dijo el esposo. No, está bien, dijo Valeria rápidamente. Ricardo, ¿puedes esperar en la sala de conferencias? Estaré allí enseguida. En realidad, dijo Beatriz, creo que sus colegas deberían escuchar esto también. La cara de Valeria se puso pálida. ¿Mis colegas? Las 3 señoras del domingo. Creo que están planeando renovaciones basadas en algunas suposiciones que necesitan ser corregidas. Alrededor de la oficina, la conversación se ralentizó. Otros agentes fingían trabajar mientras claramente escuchaban. «Ricardo, ¿de qué se trata esto?» La voz de Valeria tenía un filo ahora. «Es sobre la casa», dije simplemente. «Ya discutimos la casa». «No, usted discutió la casa. Yo escuché». La pareja de clientes de Valeria estaba retrocediendo hacia la puerta. «Definitivamente llamaremos para reprogramar», dijo la esposa. «Esperen». Valeria los llamó, pero ya se habían ido. La agente rubia del domingo, Gisela, creo que era su nombre, se acercó con cautela. «Valeria, ¿está todo bien?» «Todo está bien», dijo Valeria con rigidez. Ricardo solo está teniendo algunas dificultades para aceptar su nueva situación de vida. ¿En realidad?, dijo Beatriz, abriendo su maletín. Ricardo está teniendo dificultades para aceptar su antigua situación de vida. ¿Qué significa eso? Beatriz sacó la primera carpeta. Significa que necesitamos aclarar algunos conceptos erróneos sobre la propiedad de la vivienda. No hay conceptos erróneos, dijo Valeria. Heredé la casa de Diego. ¿Qué casa es esa?, preguntó Beatriz. Calle de los Robles 447. Y tiene documentación de esta herencia. El testamento de Diego me dejó sus bienes personales, sí. Su auto, su ropa, sus efectos personales y su casa. Diego no era dueño de una casa. Las palabras cayeron en la oficina como piedras en agua tranquila. Cada conversación se detuvo. ¿Qué quiere decir con que no era dueño de una casa?, preguntó Valeria. Beatriz abrió la carpeta y sacó la escritura. Calle de los Robles 447. Es propiedad de Ricardo. Comprada el 15 de marzo de 1987. 5 deudores, sin propiedad conjunta, sin hipoteca. Eso es imposible. Aquí está la escritura. Valeria arrebató el papel y lo leyó. Su rostro pasó de pálido a blanco. Esto tiene que estar mal, dijo. Diego heredó esta casa cuando murió Elena. Elena no poseía ninguna propiedad, dijo Beatriz. Todo fue comprado por Ricardo antes de su matrimonio. Pero Diego vivió allí toda su vida, como hijo de Ricardo en la casa de Ricardo. Gisela y los otros agentes se estaban acercando ahora, fascinados a pesar de sí mismos. «No entiendo», dijo Valeria. «Diego pagaba todas las facturas, los impuestos, los servicios públicos, todo». «No», dije en voz baja. «Diego me ayudaba en la casa. Yo pagaba todas las facturas. Eso no es cierto». Beatriz sacó la segunda carpeta. Registros de impuestos a la propiedad por 37 años, todos pagados por Ricardo. Pólizas de seguro. Continuó sacando papeles, todas a nombre de Ricardo. Facturas de servicios públicos, registros bancarios, contratos de mantenimiento, todo Ricardo. Valeria miraba los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. «Esto no tiene sentido», dijo. Diego tenía dinero, buen dinero. Era ingeniero. Diego estaba cómodo porque Ricardo se aseguró de que estuviera cómodo, dijo Beatriz. ¿Qué significa eso? Beatriz sacó la tercera carpeta. El fideicomiso familiar de Ricardo y Elena. Saldo actual, $853,412. La oficina estaba completamente en silencio ahora. Diego era un beneficiario del fideicomiso durante su vida. Continuó Beatriz. Ricardo proporcionó apoyo financiero para la educación de Diego, su boda, sus diversas necesidades. ¿Está diciendo que Ricardo estaba manteniendo a Diego? Estoy diciendo que Ricardo estaba apoyando a su hijo con sus propios recursos. Valeria se hundió en la silla de su escritorio.
Pero Diego me dijo que estaba ayudando a Ricardo financieramente. Diego estaba ayudando a Ricardo de manera práctica. Comestibles, viajes a citas, trabajo en el jardín. Ricardo estaba ayudando a Diego financieramente. «El seguro de vida», dijo Valeria de repente. «El seguro de vida de Diego, eso es mío». Beatriz sacó otro papel. «El beneficiario de la póliza de seguro de vida de Diego es el fideicomiso familiar». «No, sí. Ese dinero es mío. Ese dinero pertenece a Ricardo». Valeria miró alrededor de la oficina. Cada agente la estaba mirando. La mujer que había estado tan segura la mañana del domingo, tan segura de su herencia, tan desdeñosa de las protestas del anciano. «Ricardo», dijo, su voz pequeña ahora. «No lo sabía. No preguntaste. Podría habérmelo dicho. Podrías haber preguntado respetuosamente». Beatriz cerró las carpetas. «Valeria, tienes 30 días para encontrar arreglos de vivienda alternativos». «¿30 días? El mismo plazo que le diste a Ricardo. ¿Pero a dónde iré?» «Esa ya no es preocupación de Ricardo», dijo Beatriz. «Eres una adulta capaz con una carrera. Estoy segura de que resolverás algo». Valeria me miró con algo que nunca había visto de ella antes. «Respeto». «Ricardo, lo siento. Hice suposiciones». «Sí, las hiciste. ¿Podemos llegar a algún acuerdo? ¿Algún tipo de arreglo?» Consideré la pregunta. A nuestro alrededor, la oficina de bienes raíces estaba perfectamente tranquila. «Valeria, el respeto no es negociable. Nunca lo fue. Entiendo eso ahora. ¿Lo entiendes?» «Sí». «Bien. Ese es el primer paso para ganárselo de vuelta». Beatriz y yo nos dirigimos a la puerta. «Ricardo», llamó Valeria detrás de mí. «¿Qué pasa ahora?» Me volví. «Ahora aprendes lo que siempre he sabido». «¿Qué es eso?» «Que la gente tranquila no es gente débil. Solo somos selectivos sobre cuándo usamos nuestras voces». Y con eso, nos fuimos. El silencio detrás de nosotros decía mucho. Para la mañana del jueves, toda la historia se había extendido a través de la comunidad de bienes raíces de la ciudad como un incendio forestal. Sabía esto porque Carmen, mi vecina durante 37 años, me trajo café y los últimos chismes. «Ricardo, deberías haber visto a Valeria en el supermercado ayer», dijo Carmen, acomodándose en la vieja silla de Elena en mi mesa de cocina. Parecía que había visto un fantasma. «¿Cómo así?» Bueno, para empezar, estaba comprando en la sección de liquidación. Valeria, quien nunca compraba nada que no fuera de marca. Carmen revolvió su café pensativamente. Y estaba sola. Usualmente tiene a esas amigas suyas de bienes raíces, siguiéndola como si fuera una especie de celebridad. Tal vez estaban ocupadas, o tal vez están manteniendo su distancia ahora que la verdad ha salido a la luz. Carmen siempre había sido perceptiva sobre las dinámicas sociales. «¿Qué verdad es esa?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Que pasó 2 meses tratándote como un caso de caridad mientras planeaba gastar dinero que nunca fue suyo». Carmen sacudió la cabeza. «La gente está hablando, Ricardo, y no de buena manera para Valeria. ¿Qué están diciendo? ¿Que mostró poco juicio? ¿Que hizo suposiciones sobre finanzas sin hacer su tarea? ¿Y en bienes raíces, la tarea importa?» Exactamente. Su corredor la llamó para una reunión ayer por la tarde. Esto era noticia para mí. «¿Cómo sabes eso?» «Porque la hija de mi hermana trabaja en la agencia. Dijo que toda la oficina estaba zumbando sobre lo que pasó el martes por la mañana». Carmen se inclinó conspiratoriamente. «Aparentemente, 3 clientes diferentes ya han pedido ser transferidos a otros agentes. ¿Por qué? Porque si Valeria no puede averiguar quién es el dueño de una casa en la que ha estado viviendo durante 8 años, ¿cómo se le puede confiar sus transacciones inmobiliarias?» No había considerado ese ángulo, pero tenía sentido. Los bienes raíces se basaban en la confianza y la competencia. Valeria había demostrado públicamente una falta de ambas. «Hay más», continuó Carmen. «¿Conoces a esa pareja joven con la que se estaba reuniendo cuando apareciste?» Vagamente. Publicaron sobre ello en las redes sociales. Algo sobre esquivar una bala con una agente que no entiende la ley de propiedad.
¿Publicaron sobre ello? ¿Con fotos de la oficina y todo? Ha obtenido cientos de me gusta. Los efectos dominó se estaban extendiendo más rápido de lo que había anticipado. Mi teléfono sonó. Beatriz Torres. Ricardo, tenemos algunas novedades, buenas o malas. Depende de tu perspectiva. El abogado de Valeria llamó esta mañana. ¿Contrató a un abogado? Aparentemente. Quería discutir un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? A Valeria le gustaría quedarse en la casa durante 6 meses en lugar de 30 días. Ella ofrece pagar alquiler. ¿Cuánto alquiler? $2,000 al mes. Casi me río. ¿Por una casa que vale $420,000? El alquiler de mercado estaría más cerca de 3,000, ¿no? ¿Qué le dijiste? Que consideraríamos ofertas razonables. ¿Y qué es razonable? $3,500 al mes, primer y último mes por adelantado, más un depósito de seguridad igual a un mes de alquiler. Entonces, $10,500 por adelantado. Correcto. Si quiere quedarse, paga la tarifa de mercado como cualquier otro inquilino. ¿Puede permitirse eso? Ese no es nuestro problema. Pero su abogado parecía pensar que podría ser un desafío dadas sus circunstancias actuales. Después de colgar, Carmen estaba estudiando mi cara. ¿Valeria quiere quedarse?, preguntó. Quiere pagar un alquiler por debajo del mercado para quedarse. ¿Y tú dijiste? Dije que puede pagar el alquiler de mercado como cualquier otra persona. Carmen asintió con aprobación. Lo justo es justo. La tarde del viernes trajo otro visitante, el viejo amigo de la universidad de Diego, Miguel. Ricardo, te debo una disculpa, dijo en mi puerta principal. ¿Por qué? Por creer la versión de las cosas de Valeria. Ella le dijo a todos que Diego te estaba manteniendo financieramente. Y le creíste. Lo hice. Y lo siento. Debería haberlo sabido mejor. Miguel se movió incómodamente. La cosa es que Diego siempre hablaba de lo orgulloso que estaba de tu éxito. De cómo habías construido esta casa, cómo habías manejado tus inversiones, cómo le habías enseñado sobre responsabilidad financiera. Entonces, ¿por qué le creíste a Valeria? Porque encajaba con lo que esperaba ver. Viejo, esposa muerta, hijo adulto ayudando. Parecía natural. Suposiciones de nuevo. Sí, y no soy el único. Muchos de los amigos de Diego hicieron la misma suposición. ¿Y ahora? Ahora todos nos sentimos bastante estúpidos. Y nos preguntamos qué más podría haber tergiversado Valeria sobre Diego. Ese fue un desarrollo interesante. La credibilidad de Valeria estaba colapsando en múltiples círculos sociales. La mañana del sábado, Beatriz llamó con la actualización final. El abogado de Valeria volvió a llamar. Dijo que no puede pagar el alquiler. Así que se muda. ¿Se muda? Pero hay algo más. ¿Qué? También deja la agencia inmobiliaria, voluntariamente. Llamémoslo mutuamente acordado. Así que Valeria estaba perdiendo su casa y su trabajo en la misma semana. Ricardo, tengo que preguntar, ¿te sientes mal por algo de esto? Miré alrededor de mi cocina, la que Elena y yo habíamos diseñado juntos, la que Valeria había planeado destripar y renovar. ¿Beatriz? Valeria tomó decisiones. Eligió ser cruel en lugar de amable. Eligió suposiciones en lugar de preguntas. Eligió humillarme frente a extraños. Y ahora está enfrentando consecuencias. Consecuencias naturales. Yo no la despedí de su trabajo. Sus clientes hicieron eso al solicitar otros agentes. Porque perdieron la confianza en su juicio. Exactamente. Esto no es venganza. Esto es responsabilidad. ¿Y Valeria? Valeria está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Es una lección que debería haber aprendido hace años. La mañana del domingo, me senté en la iglesia pensando en el perdón y los límites. No eran cosas opuestas, me di cuenta. Eran complementarias. Podía perdonar a Valeria por sus suposiciones y aún mantener límites sobre el respeto. Podía perdonar su crueldad y aún esperar que enfrentara las consecuencias naturales de sus elecciones.
El perdón no significaba fingir que nada había pasado. Significaba aceptar lo que había sucedido y avanzar con sabiduría. Valeria se mudaba el próximo fin de semana, y yo estaba avanzando con una nueva comprensión de mi propio poder tranquilo. A veces, la mejor lección que puedes enseñar a alguien es dejar que se enseñe a sí mismo. 3 semanas después, estaba sentado en mi sala de estar leyendo el periódico dominical cuando sonó el timbre. Valeria estaba parada en mi porche con una caja de mudanza en sus manos. Hola, Ricardo. Valeria. Encontré algunas cosas que le pertenecían. Álbumes de fotos de cuando Diego era pequeño, algunas de las tarjetas de recetas de Elena. Abrí la puerta más ampliamente. Entra. Ella puso la caja en la mesa de café y miró alrededor de la habitación que había planeado renovar. Se ve igual, dijo. ¿Por qué se vería diferente? No lo sé. Supongo que pensé que podrías cambiar las cosas después de todo. Algunas cosas no necesitan cambiarse. Nos sentamos en silencio por un momento. Ricardo, le debo más que una disculpa. No me debes nada. Sí, se lo debo. Lo traté terriblemente. Hice suposiciones sobre su vida, sus finanzas, su valor. Fui cruel cuando debería haber estado agradecida. ¿Y ahora? Ahora entiendo algo que debería haber entendido desde el principio. ¿Qué es eso? Que Diego aprendió sus valores de alguien, su amabilidad, su generosidad, su fuerza tranquila. Aprendió todo eso de usted. Asentí. Diego era un buen hijo. Lo era. Y usted fue un buen padre. Simplemente no pude verlo porque estaba demasiado ocupada haciendo suposiciones. Todos hacemos suposiciones, Valeria. La pregunta es qué hacemos cuando aprendemos que estamos equivocados. Estoy tratando de aprender de esto. ¿Bien? Encontré un trabajo en otra ciudad, un nuevo comienzo. Tal vez pueda hacerlo mejor allí. Espero que puedas. Ella se levantó para irse. Luego se volvió. Ricardo, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Si hubiera sido respetuosa desde el principio, si hubiera hecho preguntas en lugar de hacer demandas, ¿habrían sido las cosas diferentes? Pensé en eso. Probablemente. Te habría ayudado a hacer la transición hacia la independencia. Te habría dado tiempo para encontrar tu camino. Podríamos haber encontrado una manera de honrar la memoria de Diego juntos. En lugar de pelear por ella, Valeria recogió su bolso. Supongo que el respeto realmente no es negociable, ¿verdad? No, no lo es. Gracias por enseñarme eso. Después de que se fue, abrí la caja que había traído. Las fotos de bebé de Diego. Las recetas escritas a mano de Elena. Pequeños tesoros que de alguna manera habían terminado en las manos equivocadas. Pensé en los últimos 3 meses. El funeral, la confrontación, la resolución legal, las consecuencias naturales. Valeria había aprendido una lección costosa sobre suposiciones y respeto. Pero yo también había aprendido algo. Había aprendido que la fuerza tranquila no significa aceptación silenciosa de la falta de respeto. Había aprendido que los límites no son muros, son pautas para relaciones saludables. Y lo más importante, había aprendido que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente decir la verdad y dejar que la gente lidie con las consecuencias de sus propias elecciones. Diego habría estado orgulloso de esa lección. Elena habría aprobado la forma tranquila en que lo manejé. ¿Y yo? Yo estaba en paz. Si están viendo esto y alguna vez han sido subestimados debido a su edad, su naturaleza tranquila o su estilo de vida humilde, háganmelo saber en los comentarios. ¿Alguna vez han tenido que recordarle a alguien que el respeto no se hereda, se gana? A veces, la mejor respuesta a la falta de respeto es simplemente demostrarles que están equivocados. Y a veces, las personas más poderosas en la habitación son las que no necesitan demostrar nada en absoluto. Hasta la próxima, recuerden, tranquilo no significa débil, solo significa selectivo.